vuelvo a la frase con la que inicio, aprender a escuchar con todos los sentidos y como dije de pronto en algún momento, aprender a escucharse. ¿Por qué este grupo de trabajo no me cae bien? ¿O por qué estos procesos me generan angustia? ¿O porque en ese reconocerme a mí, teniendo claro que en las organizaciones tenemos muy claras las metas y todo hacia dónde vamos a ir, ahí empiezo a ver dónde es que debo comunicar. Primero conociéndome a mí, segundo viendo el entorno. Entonces, ¿cómo logro que estos personajes, porque como tú dices, está lo financiero, no logramos las ventas aumentar en el porcentaje que queríamos hacerlo, pero ¿qué está pasando en ese grupo de trabajo que no logran conectarse como son? Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Amigos, bienvenidos nuevamente a este episodio de La emoción de liderar. Hoy vamos a tener una invitada súper especial, una invitada que nos va a compartir qué es eso de comunicar y qué es eso de liderar en distintos ambientes, en distintos contextos, en distintas situaciones. Les quiero presentar a Ana Carolina Sánchez Rabe. A ella le gusta mucho decir que es comunicadora social, que es especialista en gerencia de la comunicación, que también es líder en procesos de transformación cultural y social mediante acciones comunicativas, creativas, estratégicas que generen desarrollo, identidad, posicionamiento e imagen. Ana Carolina es consultora en temas de comunicación, estrategia y desarrollo. Agradecerte, Ana Carolina, que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gabriel, agradecerte a ti y a todos los que nos escuchan porque hablar de comunicación me encanta. Eso es parte de mi vida, parte de todos. Realmente la comunicación es inherente al ser humano. Muchas gracias, Ana Carolina. Yo creo que como lo estás contando, creo que nos comunicamos todo el tiempo. Esta emoción de liderar toca el ser humano en el trabajo y el trabajo implica pues como expresar, contar, pero conectarme y relacionarme con otros. Bueno, Ana Carolina, has estado en ambientes organizacionales de distinto tipo. ¿Qué ha significado para ti esto de comunicar allí y acompañar a los líderes a que pues vean y se vean a sí mismos comunicando? Bueno, es algo bien interesante porque mi perfil profesional o mi experiencia profesional ha sido absolutamente holística. Si hay una comunicadora integral, creo que sí puedo identificarme como una comunicadora integral porque he pasado por todos los procesos de comunicación, llámese mercadeo, comunicación organizacional, comunicación para el desarrollo, medios de comunicación, en fin, he pasado como por todos los procesos, lo que me permite ver la comunicación desde muchas miradas, que normalmente vemos los profesionales que se van por un solo camino, pero a mí haber participado en tantas partes e incluso la experiencia de consultoría que nos invita a tocar diferentes organizaciones o personajes, que también he acompañado personajes públicos, hace que veamos las cosas de manera diferente y aprender, me ha permitido aprender a entender muchas miradas sociales diferentes, que es bien, bien, bien interesante y creo que enriquece mucho. Además, porque tengo Ujú. una frase que me han escuchado muchos quienes me conocen y es que hay que aprender a escuchar con todos los sentidos y cuando hablamos que todo comunica, hasta los silencios comunican. Y mucho las ausencias. ¿Por qué no está tal persona en esta reunión? Algo me dice dependiendo de la personalidad. Entonces creo que ha sido muy interesante y me ha permitido ver muchas aristas y muchas diferencias. La cultura organizacional sin duda marca una pauta importante, pero el entorno, el contexto de donde estemos hablando la comunicación nos obliga a ser creativos, como decías tú en la presentación, y a pensar específicamente para la necesidad qué es lo que debemos hablar.
Ana Carolina, y cuando te has acercado a estas organizaciones nuestras, latinoamericanas, contarte que esta emoción de liderar la escuchan también en España, en Argentina, en México, la escuchan en distintos lugares. Cuando tú ves las organizaciones desde el punto de vista de lo comunicativo, ¿tú qué ves en ellas? Bueno, cuando yo llego a una organización, lo más importante, coherente con lo que estaba diciendo de escuchar, es identificar esa cultura organizacional. Tenemos muchas organizaciones, pues, de carácter pues mundial, con sedes en diferentes partes, pero aún las locales que vamos viendo, todas tienen unas dinámicas, una esencia propia, una dinámica propia, que sin duda tienen el sello del líder que la tenga en ese momento, ¿cierto? Pero aún así, cuando son grandes, tienen dinámicas. Uno se encuentra organizaciones donde, por ejemplo, alguna vez acompañé 3 años a una cadena de supermercados donde las estrategias de mercadeo en la costa Caribe eran absolutamente diferentes a las de Bogotá o a las de Medellín, aunque habían unas promociones generalizadas. No es lo mismo poner a jugar a una persona de cultura del interior como en la costa y empieza a ser una dinámica diferente. En esa búsqueda de conectar con las audiencias o con los públicos externos, pero también con el público interno. Como yo, si soy parte de esta organización, ¿a qué me le debo medir? Y me permito contar un ejemplo específico de esta cadena que me viene este ejemplo porque es compartir muchas culturas. Entonces, había sede en la costa y en Barranquilla hubo una vez una promoción en una cadena de supermercados, pongamos el contexto, donde soltaban una gallina y el que atrapara la gallina se Te ganaba un carro creo. lleno de mercado. Eh, y, hab- Wow, y hablamos de una cadena de supermercado que digamos que es medianamente élite en Colombia, pues digamos que los precios no son los más bajos del mercado, pero tú soltar una gallina en Bogotá, creo que la experiencia sería incluso aterradora para mucha gente, ¿cierto? Y allá eso fue el boom y lo que generó y lo que gustó en su momento. Estamos hablando hace 25 años, pero era una experiencia bacanísima que también hay que mirar, los contextos y las épocas también cambian, pero ese ejercicio de soltar una gallina aún hoy, yo creo que incluso en una ciudad como la nuestra, como Medellín, podría ser mirada raro para muchas personas. Y cómo genera emociones, que ahí está la comunicación desde el mercadeo, que también tiene que ver cómo conectas con la gente. Ana Carolina, entrando en esa faceta muy humana, ¿qué te llevó a ti como persona a moverte, a que te motivaras a estar conectada con este mundo de lo comunicativo en las organizaciones? Miren, la verdad, desde la universidad, yo me acuerdo muy en los primeros semestres a uno me preguntaban que por qué línea de la comunicación me quería ir, y a mí me gusta mucho lo audiovisual desde chiquita, y yo me sentí, yo cojo una cámara, yo a hacer video, hacer radio, hacer pues cualquier tema audiovisual para mí es salir a jugar. Pero me encontré precisamente en la universidad cuando ya le empezaban a uno a mostrar las áreas de la comunicación, que la parte organizacional y la comunicación para el desarrollo, que digamos que es lo mismo, pero con comunidades abiertas, tienen una magia porque tocan todo. Uno en las organizaciones también hace videos, también escribe, también dependiendo de la organización, pero terminamos complementando todas las herramientas, que en últimas son herramientas comunicacionales, pero la forma de llegar a la gente es muy bonita. Además, porque siempre me ha gustado entender al ser humano. Algún profesor hablaba del triángulo de la comunicación que debería ser pues como el ideal, donde casi que no deberíamos hablar de profesiones, sino de competencias del ser humano en la vida organizacional, donde la comunicación es fundamental, la administración es fundamental y la psicología. ¿Por qué estas tres? Obviamente respetando las profesiones de cada uno de nosotros, pero entender y la psicología, entender el ser humano, un poquito al ser humano, sin decir que vamos a ser clínicos, administrar en últimas todos los seres humanos y más si salimos al mundo laboral, hasta en el hogar, debemos aprender a administrar y comunicar es inherente a nosotros. Que yo no somos tan conscientes en familia cuando crecemos de esa formación en la comunicación y saber que para mí los más tesos de la comunicación son los niños. Y ahí voy a poner otra frase porque que puede sonar muy Ujú. dura,
pero la gerencia de la comunicación es la gerencia de la manipulación. Querámoslo o no, la objetividad absoluta no existe. Y si yo quiero como organización hacer que tú te emociones conmigo, tengo que generar comunicación que de alguna manera te lleve a, por lo tanto hay un grado de manipulación, obviamente entra la ética. Y los niños son los mejores manipuladores del mundo. Yo soy la mayor de todos mis hermanos, primos y demás, a la que le decían, usted no se antoje de nada, usted ya está muy grande, usted no sé qué, y para mí el helado me derrite. Yo tengo una hermana que les llevo 10 años y si yo en el paseo que nos habían advertido en este paseo no se nos antojen de muchas cosas, creo que todos alguna vez vivimos Ah, ese claro. momento Ajá. y, y yo me antojaba el helado, si yo pedía el helado, usted ya está muy grandecita, ya hablamos. Pero yo le decía a mi hermanita de 3 años, yo Susana, mira, allí hay una tienda de helados. Se antoja la niña, todas comíamos helado. Eso es comunicación. Conozco a mis papás, sé que me pueden responder a mí. O sea, que eso es muy importante. Cuando yo hablo de la escucha, es cuando uno aprende a escuchar, sabe cómo llegarle mejor a la otra persona, al otro entorno, demás. Entonces yo ya conozco a mis papás y qué mejor que nos conocen a nosotros que nuestros hijos. Entonces ya sé que a qué papá se le puede pedir permiso bien del partido de fútbol, a qué papá no se le puede pedir permiso bien del partido de fútbol, dependiendo de las emociones que eso le despierten. Y así yo sabía que mi hermanita, la menor, era la más contemplada y que a ella nunca le decían que no. Entonces yo mandaba la razón sin mandarla. Yo le mostraba a mi hermanita el helado, la antojaba y ella lograba el objetivo que en últimas era que todos comiéramos helado. Y eso aplica Claro, para la vida real. claro. Y hay detrás también la estrategia, ¿no? De cómo voy a Total. comunicar lo que voy a comunicar. Y la creatividad, la Claro. todos los elementos. Ana Carolina, has estado en organizaciones públicas, privadas, y nos contabas también que has acompañado, pues, personas, ¿no? Cuando te acercas a estos líderes o a estos equipos, o como que si nos puedes hablar de los dos, ¿qué son como dos preguntas, y es, ¿cómo te acercas a este líder? Y cómo, y si hay alguna diferencia entre lo público y lo privado, ¿qué ves allí? Bueno, sí hay algo de diferencia, pero en esencia la comunicación es básica. Yo creo que cuando llego a cualquier organización, lo primero es entender a las personas que están liderando con quien se va uno a contactar, bien sea porque uno esté de empleado permanente, pues como parte de un proyecto o como esté de consultor. Entender, porque desde la comunicación misma, así sea para hacer un artículo, para lo que sea, uno tiene que entender ese discurso. Algo que he aprendido en la vida es hablar por otros, a tratar de ponerle a mis letras el tono, el sabor, que se sienta que es la otra persona la que está hablando y no Ana Carolina, porque uno termina aprendiendo a identificar esa diferencia. Y las organizaciones tienen un tono, tienen un trabajo muy claro que entonces es entenderlos y para qué es lo que se quiere lograr. Entonces, que nosotros cuando, yo recuerdo en la universidad nos hablaban mucho de las 5W, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, pero hay muchas otras preguntas que una para mí es importante, ¿para qué? O sea, ¿para qué vamos a comunicar lo que vamos a comunicar? Entonces, muy importante. Hay estrategias de comunicación que uno ve en el medio que uno dice, pucha, perdón pues por la expresión, pero uno dice, Dios mío, ¿qué es esto tan impactante, tan terrorífico? O yo no lo haría jamás así y es supremamente efectiva. Por ejemplo, yo no soy en temas de crisis y cosas que ya ahorita hablo un poquito de esos, de irme en la pelea, yo soy más conciliadora, yo soy más de relacionista pública, pero hay personajes públicos y ahí sí me voy al tema de lo público como tal, donde en los últimos años la confrontación, la pelea, incluso los ataques son la forma como hemos montado presidentes y cómo nos vamos de un lado para otro, desde la discordia. Todo sirve, o sea, todo sirve, nada es bueno ni malo per se, es lo que se logra. Y ahí decía Maquiavelo que el fin justifica los medios. Yo no me voy tan a ese extremo, pero eso ocurre en las organizaciones y en la vida pública. Y ahí me devuelvo un poquito entonces a la pregunta. Y es que conocer primero al líder, esa emocionalidad, lo que quiere llegar, uno puede recomendar organizar,
pero en últimas es el que nos da unas pautas y según ese para qué empezamos a mirar cuáles son las estrategias. En lo público hay una dinámica muy particular y es que todos los ciudadanos de alguna manera nos sentimos con derecho a reclamar y hasta ese punto estoy de acuerdo a reclamar porque lo público es de todos, pero las nuevas dinámicas sociales como las redes sociales nos han creído, y ahí sí le pongo entre comillas, con el derecho de tratar mal a cualquiera, ¿cierto? Público o privado, porque también a las empresas privadas se les insultan mucho por redes sociales. Entonces, una de las cosas que le toca a uno acompañando a personajes públicos es enseñar a manejar las emociones, a cómo responder sin ser agresivo, cómo responder incluso sin responder. Entonces, en lo público pasaba mucho, están atacando un proceso, es que aquí no hacen nada en tal cosa, entonces publiquemos cosas que muestren lo que se ha hecho sin entrar en el conflicto con la persona. Pero es otra forma de responder, así no sea de manera indirecta, sin entrar en la pelea, con función, porque además creo que es un deber de todo líder el comunicar. Yo sé que no todas las cosas se pueden decir en todo momento, todo tiene una razón de ser, pero en la medida, y lo vemos como amigos, y eso aplica en el trabajo, porque es que somos seres humanos, cuando yo siento que me esconden cosas, me siento incómoda con la otra persona, pero cuando yo Ujú. siento que es transparente, si pasa algo, yo primero digo, no, esperemos a ver que me cuenten qué pasó, porque algo debió haber pasado, esto no es normal. Entonces, consigo más cómplices o más adeptos o más amigos en la medida en que soy más clara, más concreta y escondo menos. Y en lo público es un deber de lo público informar. Y me recuerdas, Ana Carolina, que hace, creo que fue el año pasado, que veía un documental de la televisión alemana de el papel de la indignación, es decir, cómo se construye y se comunica a partir de la indignación, ¿cierto? Una emoción que como que detona un montón de sensaciones en el ser humano y que entran en la defensa de posiciones políticas, ¿no? Así esté o Sí. no yo de acuerdo con ellas. ¿Cómo ves tú esto de generar indignación para generar seguidores? Es una estrategia excelente en el sentido de que logra seguidores, o sea, cumple el objetivo, el para qué, en poco tiempo. Pero creo que en el mediano y largo plazo eso se devuelve. Eso es como el efecto espuma de la cerveza. Claro, somos demasiado emocionales y entonces muchos de los discursos en Latinoamérica políticos han sido un tema de clases. Entonces estigmatizamos al otro que es bueno o malo por el nivel social o empezamos a mirar, incluso a mí me parece súper triste cuando el discurso político se vuelve en una condición física, en que si es bonito o es feo, en que si le decimos marrano o lo que sea, ¿cierto? Al O lo que personaje sea. que Ujú. corresponda, porque creo que es falta de argumentos. Y ahí hay un tema que deberíamos devolvernos incluso desde los mismos hogares, la importancia de manejar las emociones, porque está bien uno no estar de acuerdo, pero con argumentos. Uno le pregunta, y he hecho el ejercicio personalmente en la calle a la gente, bueno, ¿y por qué no te gusta fulanito peranito? No saben, Por porque lo supuesto. vieron en redes, porque nos dejamos guiar. La mayoría de seres humanos no analizamos nuestro entorno, no estamos acostumbrados a entender y a leer. Y eso es importante para nosotros tomar mejores decisiones. Y me devuelvo un poquito a la empresa privada. Recuerdo un hecho una vez, una empresa grande, multinacional, que estaba en proceso y sabíamos todos que la empresa estaba en proceso de venta posiblemente a otro internacional y empezaron a haber movimientos. Yo, Carolina Sánchez, lo primero que dije, en cualquier momento aquí va a haber recortes, porque uno para vender y para una empresa y los nombres que sonaban en los medios de comunicación eran empresas que también tenían otras empresas aquí en la ciudad. Entonces decía, una empresa no necesita dos gerentes regionales, uno, empiece por ahí, ¿cierto? No necesita dos administradores de locales, uno, en fin, pues, o sea, algo va a pasar aquí. Llegó el día en que hubo el llamado, pues, digamos, a un grupo grande de una por reestructuración
y había gente sorprendidísima y yo, venga, pero es que ya todo nos decía que en algún momento llegaba. Eh, Eso no quiere decir que a mí no me vaya a doler quedarme sin trabajo por todo lo que implica quedarse sin trabajo, pero cuando yo soy observador me puedo dar cuenta e ir un paso adelante. Y ahí me voy a lo público. Alguna vez yo fui coordinadora de comunicaciones regional del SENA por algunos años y los de mi equipo me decían, es que tú pareces bruja, porque yo decía, por ejemplo, con la llegada del Twitter a nuestro medio, yo hice un curso en su momento de periodismo digital. Nos preguntó el profesor y estaba con periodistas del Colombiano y de otras cosas y nos decían, ¿ustedes conocen a Twitter? Y nosotros, Twitter, eso es lo último en el mundo para los medios de comunicación, bueno, lo que todo significaba, estoy hablando de 2009. Y bueno, yo no le paré muchas bolas, pues aprendimos, abrí mi cuenta de Twitter, pero yo nunca lo usé, aquí eso todavía estaba muy crudo. Cuando ese mismo año, unos meses después, yo veo que el presidente de la República, el SENA pertenece a la presidencia, abrió cuenta de Twitter y yo ahí mismo reuní al otro día, lo vi por la noche, a primera hora, a mi equipo de trabajo, ¿quiénes tienen cuenta de Twitter? ¿Quiénes no? Listo, vamos a hacer una reunión, vamos a aprender, vamos a entender esta herramienta y, ay, eso para qué exagerada. Mm, 2 días por Dios, después, a nivel nacional ya nos estaban pidiendo unas estrategias de redes sociales de Twitter. Entonces, claro. y a mí me decían, es que esto es bruja. No, ¿quién es mi jefe? Mi líder, el presidente, puede que yo no lo vea todos los días, pero ¿quién da la línea comunicacional? La cabeza. Y nosotros estamos muy cerquita porque el SENA depende directamente de presidencia. Entonces ahí está director nacional, director regional y El trabajo, nosotros. claro, O sea, entonces es cuando uno empieza a escuchar, a mirar el entorno y aplica entonces también para los funcionarios públicos o para los personajes públicos, llámese del ámbito que sea, uno ver cómo se mueve el entorno y poder ir un paso adelante y decir, hoy en día yo me doy el lujo, pero precisamente por observación, si yo tengo estoy acompañando un personaje público, bien sea asesorando directamente a algo interno o externo, pero ya uno sabe que el personaje público está expuesto a miradas, entonces lo que pone la agenda de los medios, yo ya empiezo a decir pilas que nos van a buscar a reclamar por esto o por aquello. ¿Por qué? Porque uno observa el entorno y ya entiende uno las comunidades cómo reaccionan. Entonces, por aquí se está rumorando esto, preparémonos que si nos salen con esto, y ahí va otro tema muy importante que es la comunicación en crisis, que a veces nos preocupa tanto y en lo mm, público y en lo privado nos toca. Entonces, ¿cómo nos preparamos a? No sé si hace sí. poquito te diste cuenta en las noticias, en un centro comercial, hace 1 o 2 fines de semana estaban mostrando un perrito que quedó atascado en Ah, no, una, no lo vi. en una escalera eléctrica. Hace por ahí 10 años se volvió un tema de medios de comunicación porque varias personas en centros comerciales se habían quedado atascados. Resulta que la probabilidad de accidentarse en una escalera eléctrica es muy alta. Un cordón que se te enrede. De hecho, los avisitos advierten que con Crocs no se monte porque cuando la Ah, escalera sí, está muy eléctrica puede derretir un poquito el material. Hay muchas razones. Con un centro comercial muy importante de aquí de la ciudad también, tuve la oportunidad de crear la estrategia, el manual de crisis para que los líderes todos, en caso tal, de una saber qué reaccionar. Si sabemos que escaleras eléctricas es un foco, cómo reaccionar sin que eso se nos vuelva un escándalo, que no llegue a los medios de comunicación, porque la gente asume, aunque eso puede pasar en cualquier escalera eléctrica, centro comercial o no, cuando pasa en un sitio, ya uno genera ¿qué una hacemos? mala imagen de ese sitio. Entonces, cuando uno trabaja la crisis desde la prevención, cuando llega es mucho más fácil actuar y prevenir. Y eso tiene que ver con entender el entorno, entender las emocionalidades de la gente, de muchas cosas para cómo cuidamos la imagen o la institución o el para qué estamos trabajando la comunicación. Claro. Y también escucho que esta estrategia le aporta a la gestión del cambio. ¿Cómo nos preparamos y nos anticipamos cuando se presenten situaciones que desafíen la gestión o la estrategia? Has venido contándonos un poco como que, claro, la comunicación tiene que ver mucho con la escucha, con esa capacidad empática que tengo yo como de ver el mundo del otro y a partir del mundo del otro construir. También nos has puesto
lo que significa en términos de liderazgo y también cómo puedo anticiparme si algo mal llega a suceder. En otros espacios te he escuchado mucho de historias de líderes que has acompañado, ¿sí? De lo que se pueda contar, de lo que nos Ajá. puedas contar. ¿Tienes allí en tu mente algún líder del cual te sientas orgullosa o alguna organización de la cual te sientas orgullosa, donde esa capacidad de comunicar sientes como que se elevó, se expandió? A ver, yo creo que serían varias personas. Yo siento que cuando uno logra generar la confianza en el otro, yo Ujú. disfruto, o sea, a mí, y ahí me voy a otra palabra que es también aprender a escucharse, ¿cierto? Porque cuando uno se escucha a uno mismo, también se adelantan cosas, esa vocecita, yo, ay, yo pensaba que esto iba a pasar. Y yo siento que hay personajes que uno, cuando ya lo buscan, incluso lo buscan a uno y dicen, venga, está pasando esto, ¿cómo respondo? Es una responsabilidad muy grande, pero también es un voto de confianza muy grande. Yo creo que no, son varios personajes, pero por ejemplo, para hablar del último, que es un tema bien particular, que acompañé al secretario de Seguridad de Medellín, un general en buen uso del retiro. La formación militar da unas características particulares. Quien lo conoce, quienes tenemos la fortuna de conocerlo, el general Acevedo, José Gerardo Acevedosa, es un ser humano hermosísimo, supremamente humano, que uno ve los policías un tema más rígido, este es un ser humano humano absolutamente, pero estamos manejando unos temas de seguridad que representan un tema de seriedad. Es que si tú te pones a jugar con la seguridad como ciudadano, te sientes burlado. Entonces encontrábamos situaciones y cosas donde empieza uno a jugar, que eso es otro elemento importante en lo público, pues en una secretaría hay un lineamiento, el secretario es un líder innato, pero sin duda hay un alcalde o un superior que da otras líneas y desde la Oficina de Comunicaciones Central nos pedían llevar un lenguaje muy de juego, de incluso de ponerlo como llegó el TikTok y todas esas cosas con pandemia, de buscar mayor cercanía con la gente jugando y él decía, yo cómo voy a jugar, no, pero tú lo veías en la calle, salíamos a la calle y pasábamos por algo y estaban el club de la tercera edad, las mujeres mayores lo adoraban, él decía que era su club de fans por ser las que más ven noticieros, lo veían y lo invitaban a bailar, él se ponía a bailar con ellas, pues a hacer la gimnasia si tocaba, o sea, un ser humano muy cálido, pero todo tiene un momento y un lugar. Y el cómo hacer, listo, nos pedían, vamos a hablar de este tema como tema transversal de la ciudad, donde nos pedían cierto tipo de juegos, no, vamos a adaptar y él se permitía, él se paraba, pero se dejaba asesorar, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, que sea cálido sin salirnos de la formalidad que requiere la seguridad, ¿cierto? Entonces, hay momentos, hay lugares, yo creo que esa es una frase que usaban mucho nuestros papás, todo tiene su momento y su lugar y creo que aún sigue siendo válida, aunque la dinámica social cambie mucho, hay momentos, hay lugares. Y yo ver que para ciertas situaciones complejas lo llamen a uno y que confíen, porque eso es un tema de confianza, pues también uno, si está ahí es porque debe serlo, pero igual, por más yo el general Acevedo lo conocía muchos años atrás, pero nunca habíamos trabajado juntos, él tuvo que aprenderme a conocer también y yo a conocerlo a él, a su tono de voz, sea algo escrito, sea una imagen, sea un video con él, darle el tono para que cualquiera de sus comunicaciones se sintieran que era un general hablando del cuidado de la ciudad. Y sabes que me encanta escuchar, Ana Carolina, y es que lo que nos cuentas es que es un ejercicio muy consciente. Total. He estado en algunas organizaciones, casos muy particulares en los que ve y comunica, y es como que ve y saca un PowerPoint y pone cualquier mensaje y ponlo en las carteleras. Es decir, como si la comunicación fuera algo transaccional. Es decir, claramente tiene transacciones, pero cuando está desconectado de este para qué, como tú lo cuentas, y desde esta escucha, como que esa comunicación se apaga. Esto que te cuento, ¿qué tan común es? ¿Las organizaciones tienden a verlo en lo transaccional o más desde lo intuitivo, perceptivo, consciente? Yo creo que sí nos ven muchas veces como herramientas. Como dices tú, transaccional, casi que el que hace las carteleras, bueno, ya son menos carteleras, pero el que hace el contenido, entonces usted me va a hacer las redes sociales
Y yo sí difiero un poquitico, o bueno, no difiero, pero creo que esa es una tarea, una responsabilidad de nosotros los comunicadores, que a veces, bueno, por jóvenes, ahora que contratan muchos jóvenes, porque las redes sociales se asocian más con jóvenes, y es válido, hay muchas cosas que yo he tenido communities en mi equipo de trabajo que yo es enséñeme, pues para no quedarme atrás en la tecnología, y ellos son más amigos, pero también hay un tema de experiencia y de saber hablarle a los líderes que nos falta, de ganarnos esa confianza. Por eso digo que hay que aprender a conocernos, saber dónde yo digo soy capaz, no soy capaz o hasta dónde puedo ir más. Sí, en muchas partes nos ven como ustedes son los que hacen estos productos específicos y háganlos, y sí, muy bonitos, pero no se parecen a veces a los líderes. Uno ve lo que comunican las redes sociales y es casi que eh, bueno, no sé si sea la palabra, pero casi que de agencia que saca por montones independiente del cliente. En la medida en que nosotros logramos entender ese sentir de la organización, se van a lograr muchas más cosas. Ujú. Esa confianza hay que ganárnosla desde las reuniones, escuchar hacia dónde van, porque incluso yo creo que un comunicador debe estar en el equipo primario de la organización, entender con la responsabilidad de lo que no debe hablar, porque también hay que callar muchas cosas, pero para entender ese sentimiento y lograr comunicar y lograr generar. Hay una organización donde mi compromiso era con la cultura organizacional, era cómo fortalecer, era un cambio de era una compañía que había comprado otra y estos vienen de una empresa que tienen años y años con un estilo de trabajo muy distinto al nuestro y hay que lograr esa empatía. Algo que yo sé que también te gusta a ti, yo dije, esto tiene que ser con el juego. Empecemos jugando, una estrategia de comunicación jugando. ¿Por qué? Porque los seres humanos cuando jugamos mostramos quiénes somos y se nos sale un poquito más la esencia. Y yo empecé unas reuniones, a mí al principio el gerente, yo quiero hacer este tipo de reuniones y el gerente me miraba como, ay, está, ¿Qué va a ir le a jugar allá, pasa? eso que, Ajá. hágalo, pues como hágalo como por no dejar desde que yo hiciera el boletín, bueno, las carteleras y lo que correspondía en el momento. Y me voy a jugar y yo llegaba a los sitios, a cada sede con una yenga, esta que se hace una torre con palitos, donde decía, vamos a jugar, y esto se llama la Torre de Babel. En la Torre de Babel no se logró el fin porque empezamos a hablar idiomas diferentes y aquí yo quiero es que aprendamos de nuestro idioma y vamos a jugar. Y empezamos a jugar. Y mientras yo iba haciendo unas preguntas guiadas, porque yo ya conocía algunas problemáticas generadas de la organización y la gente empezaba a hablarme. En la medida que jugaba, cuando el juego estaba tenso, que estaba a punto de caerse, dejaba que nos concentráramos en el juego, pero volvía y preguntaba. En ese momento, por ejemplo, como era ganar confianza, yo no sacaba cuaderno, que yo siempre soy con un cuaderno al lado tomando nota, pero cuando alguien me preguntaba algo, yo decía, no sé, pero me comprometo a averiguar, permiso, yo escribo para que, porque había mucha celo, mucho miedo, que si era que iban a echar más gente o alguna cosa, entonces había a celos. Y cuando me permitían, anotaba, si no era de memoria, tratando de acordarme quién me había dicho cómo y en dónde, para poder decir, incluso hubo momentos donde yo al gerente le dije, me dijo, ¿quién dijo eso? Y yo sabía quién era, no te voy a decir porque no va a perder la confianza de la gente, pero este tema lo tenemos que tocar. Entonces Ujú. ya llegó un momento donde ya él me decía, yo los llamaba al juego COCU, pues yo decía reuniones COCU, construyendo cultura. Entonces el Bello. gerente me Ajá. decía de una manera muy graciosa, ay, yo necesito una cuca de esa suya en tal sede o en tal cosa, porque fueron entendiendo que ganándose la confianza es que se logran cosas. No todo es herramienta, no todo es un show, que también es válido. Yo creo en los rituales, en los protocolos, en los medios de comunicación. ¿Qué tal que no creyera? Si los disfruto, yo salgo a jugar cuando salgo a conversar como estamos hoy, pero sí es muy importante entender esas emociones de quienes nos acompañan, hacia arriba o hacia abajo. Pareciera ser que el mundo emotivo está también presente en aquello que comunicamos. Casi que es muy Siempre. difícil decir que esto que yo digo no tiene, digamos, presente algo que siento. Ana Carolina, seguramente hasta ahora puede haber un líder que nos está escuchando, un líder que se está preguntando, ok,
eso como que comunicar tal vez no tiene que ver conmigo. Y aquí, perdón, hago un paréntesis. A mí me sorprende cómo a nuestros líderes tienen tan incorporado lo financiero. Eso está muy claro. O sea, todos como que cuidan el recurso, el centavo, están mirando cómo generan ahorros. Pero cuando hablamos de esto, por ejemplo, de lo comunicativo, como que eso le pertenece es allá, a los de Ujú. comunicaciones, y como que yo no me veo comunicando. Entonces, vuelvo a la pregunta. A esta hora puede haber un líder preguntándose, ok, me viene convenciendo Ana Carolina con lo que me está contando. ¿Cuál pudieran ser algunos pasos que él pudiera dar para conectarse mejor, distinto, diferente frente a su rol de comunicar como líder? ¿Tú qué le dirías a esta persona? Yo vuelvo a la frase con la que inicio, aprender a escuchar con todos los sentidos y como dije de pronto en algún momento, aprender a escucharse. ¿Por qué este grupo de trabajo no me cae bien? ¿O por qué estos procesos me generan angustia? ¿O por qué? Porque en ese reconocerme a mí, teniendo claro que en las organizaciones tenemos muy claras las metas y todo hacia dónde vamos a ir, ahí empiezo a ver dónde es que debo comunicar. Primero, conociéndome a mí. Segundo, viendo el entorno. Entonces, ¿cómo logro que estos personajes, porque como tú dices, está lo financiero, no logramos las ventas aumentar en el porcentaje que queríamos hacerlo, pero ¿qué está pasando en ese grupo de trabajo que no logran conectarse como son? Entendiendo también que comienzan a llegar nuevas generaciones con dinámicas diferentes y que en las organizaciones nos encontramos todos. ¿Cómo hablamos para llegarle a todos? La escucha Ujú, siempre me va a dar a mí mucha información para tomar decisiones. No es sino escuchar y ya vemos, cuando uno escribe algo, vuelva, léalo en voz alta y uno mismo ve un montón de errores que uno mismo puede haber cometido, aún uno teniendo buena ortografía o lo que sea, ay, aquí me equivoqué, o sea, incluso la ortografía se vuelve intuitiva. Pongo este ejemplo porque en las organizaciones es así, cuando yo empiezo a escuchar al entorno porque están sucediendo ciertas cosas, a veces es un detalle minúsculo como digo yo, un gran evento, el gran evento, el concierto, mega concierto de conciertos, vino los top más top del mundo y un cablecito o un plug falló, que vale 1.000 pesos en la cosa, se nos dañó el evento. A veces es en las cosas simples donde están las grandes transformaciones y hay ujú. que aprender a escuchar. Y cuento una anécdota muy particular. Alguna vez fuimos a una empresa que yo conocí a al personaje en un espacio informal y hablando en una caminata canina con el que íbamos todos con los perros, conocí a este personaje y él me habló de su empresa. Y que qué rico escuchar la empresa y listo, yo llamé a mi socio, vámonos aquí a escuchar esta empresa y todo. Y empezamos a ver una cosa muy particular y es que él es un personaje ya mayor, muy donde le cuesta, y me llamó la atención que me hubiera invitado porque yo soy mujer, que la mujer sean las que le hablar. Entonces, en mitad de las reuniones, yo hacía una propuesta, no, no me parece. Mi socio, 2 minutos después, decía exactamente lo mismo, lo mejor. Yo no me ofuscaba porque ahí sí, como dicen las abuelas, y hay un refrán muy paisa y es la patada según el burro, entonces yo no lo estoy diciendo peyorativamente, pero sí yo entiendo que a él le cuesta conectar con la mujer y lo que nosotros queremos lograr es trabajar con un cliente, pues si mi socio dijo lo mismo, para mí fue indiferente, no me dejo afectar a mí, que eso es otro tema que tiene que ver en el saber escuchar para que no, las emociones no dejarnos afectar siempre, no solo el que grita me está gritando a mí, a veces le está gritando a una situación del hogar. Entonces, seguíamos en esa reunión y me empiezo a dar cuenta que él controlaba hasta las llaves del baño de las mujeres para controlar el tiempo que tanto, porque se supone que las mujeres vamos más al baño que los hombres. Entonces, son una serie de cosas que ya uno empieza a ver que hay un conflicto personal, cómo entro yo a conocerlo para no jugar y cómo genero estrategias comunicacionales dentro de la organización para que las mujeres se sientan más empoderadas, dándole a él el poder de sentir que fue el que la creó y el que lo lideró. Entonces, nada es bueno ni malo, es conocerlos y entenderlos para ir a mirar. Por eso que le digo yo a los líderes, conozcámonos, conozcamos su equipo un poquito más que hay detrás
y eso puede ser importante. A veces claro, incluso un almuerzo de cumpleaños que salimos a almorzar un viernes por fuera, nos damos cuenta mucho más de nuestros compañeros que en el día a día eternamente. Y eso puede darnos la idea, la estrategia para lograr llegarle a mi equipo de trabajo y por ende al cumplimiento de metas. claro. Como que todo le comunique. Que todo le Absoluto. comunique, claro. Y también estás poniendo como el papel de quien acompaña esa comunicación, porque en lo financiero hay un gerente financiero Ujú, que está conectado con los números, que haya un comunicador conectado con la comunicación. Eso total. puede sonar una obviedad, pero hay veces pasa que de pronto no necesariamente una cosa se junta con la otra. Has tenido mucha experiencia entre lo público y lo privado. Ujú. Mm, ¿Qué mitos crees tú hay entre un liderazgo y el otro? ¿Cuáles son esas creencias que crees hay en un lado y en el otro que te gustaría compartir con nosotros? Bueno, yo siento que en las organizaciones de pronto los líderes los vemos un poquito más inalcanzables, hablando desde los equipos de trabajo. Es como más, hay un poquito más de formalismo. Obviamente hay tipos y tipos de organizaciones, pero de todas maneras hay un poquito el más allá. El líder público, nos creemos dueños del líder público, pero también en el líder público siento que hay más egos entre los líderes públicos, porque no, se vuelven mucho farándula, como son los que la fuente de información, o una empresa privada sale en un noticiero cada tanto, mientras la mitad de los noticieros son con entidades públicas, entonces se vuelven farándula. Y hay un tema muy particular en lo público que me atrevería entonces dar también ese mensaje que decíamos pensándolo muy enfocado en lo público, y es que desde las mismas campañas electorales, las personas que trabajan se crea, yo no sé si de manera natural o no, yo diría que es natural, pero no entiendo muy bien el por qué se genera el comité de aplausos. También es un poquito esperando que si me siente que yo estoy con él aplaudiendo, voy a conseguirme el cargo más rápido, pero se vuelve un comité de aplausos y a veces ellos no logran escuchar lo que realmente está pasando en su entorno. Entonces, en época electoral, que muchas veces me han llamado de diferentes líneas, de diferentes ámbitos, de pronto a mirar algunos procesos específicos, se sorprenden lo que ve la ciudad porque terminan oyendo solo a los dos. A ellos con mayor razón, aprendamos a escuchar y a escuchar la gente y cuando ya estemos nombrados, sigamos escuchando porque a veces nos quedamos detrás de un escritorio y las dinámicas de ciudades son distintas. Entender lo Ujú, que pasa en nuestras ciudades, en nuestros campos, para mí ha sido fascinante saber que no todos viven como vivimos nosotros, porque todos, no importa el nivel socioeconómico en el que estemos, empezamos a vivir en una burbujita donde casi que el trabajo a la casa tenemos como tres destinos y el resto del mundo se nos olvida y nuestras ciudades tienen una información maravillosa que nos permite ayudar. Y hablando de comunicación para el cambio, algo que le falta a nuestras ciudades colombianas y a algunas latinoamericanas es volver, algo que no escucho hace mucho rato, unas grandes campañas de cultura ciudadana, que al interior de las empresas sería de cultura organizacional, donde realmente aprendamos a convivir, porque es que se nos olvida que somos sociedades y cuando aprendemos a convivir minimizamos una gran cantidad de problemáticas, llámese ciudad, llámese organización. ujú. Y me encanta eso que dices, Ana Carolina, porque en estos días leía que el mundo cada vez más individualizado, pues nos está fragmentando. Y es justamente la empatía la que hará posible que nos veamos como un todo. Yo creo que estas campañas tienen esa fuerza. ¿Sí? Las culturas Así es. primitivas, cuando no estábamos en esta división social del trabajo tan alto que nos trajo la revolución industrial, pues el agricultor era el agricultor, había un montón de agricultores. No había el agricultor analista ni el agricultor coordinador, no, era un gran agricultor y esta capacidad de vernos en el otro era fundamental. Ahorita, afortunadamente, existe la comunicación y personas como tú que lo están cuidando.
Ana Carolina, si tuvieras que preguntarte cuál es la emoción de liderar desde lo que tú ves, ¿tú qué dirías? Ay, la emoción de liderar, me devuelvo mil veces, escuchar. Todo lo que yo he aprendido escuchando. Todo lo que yo he aprendido escuchando y se nos va. Y antes de cerrar, precisamente quiero mostrar un ejemplo, lo hablo de ciudad, que digamos que es la de las experiencias últimas más importantes que yo veo. Las ciudades pueden tener muchos problemas, pero hoy, por ejemplo, en la ciudad de Medellín se habla mucho del tema de basura, se habla del tema de habitante de calle, se Ujú. habla el tema de ruido. Ya las muertes violentas de nuestra ciudad no es por combos, sino la mayoría son por convivencia. Y empiezo a ver, por eso hablaba de esa campaña comunicacional de ciudad, Ujú. de sentido de pertenencia, de recordarnos, porque nos vamos aislando y al dejar de escuchar, dejamos de entender las dinámicas sociales. Yo escuchaba hace pocos meses en un barrio popular de Medellín a una señora que le preguntaban, ve, ¿y usted con quién vive? Con mis hijos, ¿qué hacen ellos? Trabajan. ¿En qué trabajan? Roban. Normalizamos el tema del hurto y nos quejamos como ciudadanos como si todo fuera absolutamente responsabilidad de una institucionalidad y realmente todos hacemos parte. La basura atrae habitante de calle, porque hay tanto habitante de calle acá, pero es que yo le dejo la basura cualquier día, a cualquier hora. Entonces, las culturas organizacionales, las culturas ciudadanas son fundamentales porque todos hacemos parte de la empresa, todos hacemos parte de nuestras ciudades y todos gobernamos de alguna manera. Entonces, qué emoción me lleva a mí escuchar, porque escuchar me ayuda mil y mil veces ir un paso adelante para tomar decisiones más efectivas y muchas veces más económicas. Claro. Y me encanta ese llamado que nos das, Ana Carolina, porque pareciera ser que históricamente eso de comunicar le pertenece al que comunica. Y Ujú, yo no he tomado decisiones ni me he hecho cargo porque nadie me ha comunicado. Yo creo que es así justamente al es. revés. Yo necesito escucharme y al aprender a escucharme, pues me haré cargo de aquello que digo. No es la campaña, o sea, no es, la campaña genera ese impacto, Sí, pero claro. ¿qué hago yo en mi casa, en mi barrio, en mi organización, en mi equipo, para hacerme cargo de comunicar lo que se necesite comunicar? Ana Carolina, si alguien desea conectarse contigo, encontrarte, ¿cómo te encuentra? Claro, en redes sociales para mí es muy fácil porque todas coinciden con el arroba anacarito SR, S de Sánchez, R de Rabe, arroba anacarito SR. Y bueno, no sé, pues mi teléfono también, yo soy siempre a disposición de las personas. Uno acostumbrado a trabajar en medios de comunicación en lo público y en lo privado, 24/7 prácticamente, 300-367-7207 en Colombia, o sea, Ujú. más 57-300-367-7207. Fenomenal. Allí entonces pueden encontrar a Ana Carolina, la verdad, contarles que hace ya algunas semanas, algunos pocos meses, he podido pues trabajar con Ana Carolina y ha sido una delicia, ¿cierto? Un ser humano sensitivo, que es capaz de ver el todo, que es capaz de escuchar. Tú has hablado mucho de escucha y yo me he sentido escuchado muchas veces más. Has puesto, de pronto no lo has puesto hoy, pero lo quiero poner, y es la emoción de la sorpresa. ¿Cierto? La sorpresa, yo no esperaba cosas y tú fuiste capaz de anticiparte a ver algunas iniciativas que personas que están conmigo no habíamos alcanzado a ver. Entonces, agradecerte por eso, Ana Carolina. Creo que ha sido una conversación deliciosa. Has elevado este rol de que comunicar es un ejercicio consciente que tiene que ver Total. con lo emotivo, que tiene que ver con la escucha, con la empatía y aquello de hacerme cargo de aquello que comunico. Así que agradecerte, Ana Carolina. No sé si ya te quieras despedir para que dejemos a todos los que nos están escuchando. Claro que sí, muchísimas, muchísimas gracias, Gabriel, y a los que nos escuchan. Yo tengo una frase, siempre hay historias que contar, y historias que contar es precisamente, nacen de la escucha de que he tenido en todo mi recorrido. Así que muchas gracias, espero por ahí también me escuchen en otros espacios. Y de verdad, Gabriel, gracias, qué conversación tan amena. A ti, Ana Carolina, muchísimas gracias. Habrá más historias que contar en el futuro
en próximos episodios de La emoción de liderar.